que vamos al libro de Mateo. Los que ya dieron o los que quisieron y no pudieron, abra su Biblia en Mateo y vamos al capítulo 7. Vamos a Mateo, a la ley real, a la ley real o a la ley de Cristo. Recuerde que Dios es un Dios de leyes, hermano. ¿Qué son las leyes? Principios. ¿Qué son los principios? Mandamientos. ¿Qué son esos principios? Órdenes. Tenemos órdenes de parte de Dios. Muchas veces por nuestros conceptos y contextos se nos hace difícil que, ¿cómo? ¿Por qué nos van a dar órdenes si nosotros somos libres? Ese es el espíritu humano contemporáneo. Tenemos un espíritu rebelde, dice el Señor, de su pueblo, un pueblo contumaz y rebelde, hermano. Dios dice por dónde es el camino y nosotros tomamos siempre nuestra propia vereda. Así que la Biblia es la constitución del cielo, el reino de los cielos. Y siempre mucha gente repite el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, pero solo es un rezo, una repetición a la cual el Señor dice, no seáis como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios, que piensan, creen que por su palabrería serán escuchados. No. En el estudio bíblico, cada concepto de los principios de Dios tenemos que meditarlos, tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos explique, que nos redarguya. Y por eso nos reunimos, porque Dios escoge hombres y aún mujeres para que les dio el don de que todo lo difícil que es la palabra de Dios, todo lo difícil y que para algunas personas, dice que eso está muy enredado, el Antiguo Testamento, la ley, la Torá, los profetas y luego Cristo y la profecía y el Cordero y luego todo lo demás que viene en Apocalipsis. Y nosotros entendemos, hermano, porque Dios dotó, son medios de gracia. Entonces Dios nos dotó con maestros que nos explican, que hacen sencillo lo difícil. Aquel que no es maestro, pero tiene la capacidad de hacer difícil lo sencillo, ¿verdad? Hay gente que se enreda y el problema es que no solo se enredan ellos solos, compléteme, se enredan a los demás. Entonces aquí mi propósito es que usted cuando se salga, desde que empezamos a cantarle a Dios, diga, entiendo claramente a dónde me llevan. Sé entonces, a Dios hay que adorarlo. Él es digno, Él merece la adoración. Pero ¿qué hemos venido enseñando en varias reuniones? Vimos a Job, vimos la vida de Job. ¿Cómo concluyó Job? Un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que hacía sacrificios continuos por él, por su casa, por sus hijos. Pero él cuando concluye su prueba, él cómo termina diciendo, de oídas te había oído. Imagínense, un hombre temeroso de Dios, buscaba el rostro de Dios. Dios en los cielos se enorgullece de él y le dijo cuando llegaban ahí todos sus hijos, los ángeles, Satanás entre ellos, dice, ya consideraron a mi siervo Job, varón íntegro. O sea, Dios lo reconoció. Y sabemos toda esa historia porque ya la hemos predicado. Pero ¿cuál fue el objeto de todas las pruebas de Job? ¿Para qué? Romanos 8:28. Y sabemos que todas las pruebas, que todas las cosas que vienen sobre nosotros, de momento no las entendemos. Pero algo hay que es clave: a los que aman a Dios. Tú asegúrate de que amas a Dios. Y esfuérzate por conocerlo, porque lo que uno ama, uno lo busca. Voy de este lado. Lo que uno ama, eso lo busca uno. Lo que uno ama, lo busca, y si lo busca, lo encuentra. Pero lo que uno desea, eso no. Dice Mateo 7:7, el que busca, encuentra, halla. Y otros dicen, y el que no busca también. Y es peor porque el que busca lo que desea su carne va a encontrar lo que no quiere, hermano. ¿Sí? Y vamos a ir viendo eso. Entonces, ¿cuál fue el propósito de nuestros cantos? Y que el Espíritu produjera en nosotros a quién le estamos cantando.
Y hablamos de la fuerte confianza. Jehová es mi luz, el Señor es mi luz y mi salvación. Y si el Señor, ¿quién es el Señor? Creador de los cielos y de la tierra, el Todopoderoso. Entonces, si ese es mi Dios, ¿qué dice el enunciado? ¿De quién habré de temer? Porque ¿sabe qué, hermano? Dios me estaba ministrando en la alabanza. El que teme no conoce a Dios. Buenos días. El que teme. ¿Qué estudiamos y predicamos en los días de la barca? Y que la barca se hundía. ¿Y qué les decía él? ¿Por qué están así? ¿Que no tienen fe? Dígale que está a su lado. El que teme no conoce a Dios. El que teme no conoce que él no descansa en una barca frágil. Él está en la roca inconmovible. Aleluya, buenos días. Dígale que está a su lado. Ya llegamos. Despiértate porque esto va rápido. El que tiene miedo. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Cómo tenéis miedo? ¿No tenéis fe? Aleluya. Porque el perfecto amor de Dios, dile que está a tu lado, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos podrá separar del Padre en Cristo Jesús, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que el que teme no conoce a Dios. Y Dios trabaja con nosotros para que le conozcamos. Dios trabajó con Job. ¿Cuántos quieren un poquito de la vida de Job? Le digo, Señor, solo abre mis ojos, que no me duela, Señor. ¿Y Job qué dijo al final de su camino? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Jesús, decía yo, le dijo a la mujer samaritana, porque empezó a contender, ni siquiera sabía ella con quién estaba hablando con Dios en la carne, Dios hecho carne. Y estaba contendiendo, y dice, no, es que ustedes los judíos dicen que allá y nuestros padres que acá. Y el Señor, ¿qué le dijo? Mujer, créeme que ni allá en Jerusalén ni acá adorarán al Señor. Pero ¿qué es uno de los enunciados que le dice? Ustedes adoran lo que no conocen. Y yo les pregunto, hermano, ¿se puede adorar a un Dios sin conocerlo? Sí, sí, adoran lo que no conocen. De oídas te había oído. Hermano, a la iglesia llega mucha gente que canta y les gusta cantar, sienten bonito. Pero es como si fueras a un estadio y cantaras el himno del equipo en cuestión. O si fueras a un concierto y empiezas, las emociones se mueven. Y dices, ¡ay, siento hasta la piel chinita! Sí, pero eso es emoción solamente. Pero cuando nosotros cantamos, muro rodeando estoy, ¿de qué está hablando? De Jericó, de un pueblo que salió de la esclavitud sin espada, sin caballos, sin ejército, sin nada, pero Jehová peleaba por ellos. Y Jehová les dijo, ustedes solo denle vuelta. Pero ¿cómo no vamos a ir contra ellos? Estaban pensando, imagínate, ¿cómo vamos a entrar? Cosas imposibles son las cosas de Dios. Y cuando nosotros leemos todas esas historias, el Espíritu Santo viene y las hace carne en nosotros. Nos dice, así como lo hizo con Israel, lo va a hacer con ustedes. Porque Dios no hace acepción de personas. Y Él abrió las promesas también para nosotros. Así que se trata de conocer a Dios. Dígale que está a su lado, la vida eterna, Juan 17. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, le dice Jesús, y a tu Hijo, el cual enviaste por el Espíritu Santo. Tenemos que conocerlo a Él. Y ese es el propósito. Así que ponga atención en esta clase. Acuérdense que yo enseño predicando y predico enseñando, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Aquí tenemos que todo lo que nosotros apliquemos tiene que ver con la exposición de la palabra. No psicología, no filosofía, no es que yo creo, yo pienso, no, es así dice el Señor. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a continuar con este título? El que busca y el que no, también. Diga conmigo, el que busca encuentra y el que no, también. Y peor, porque el que no sabe lo que busca va a encontrar lo que no quiere. De este lado, el que no sabe lo que busca va a encontrar ¿qué? Lo que no quiere. Y la ley que dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿No te gusta tu cosecha? Cambia tu semilla.
porque esa es una ley, un principio. Es la regla de oro, dice aquí en Mateo 7, que le hagas a los hombres todo lo que tú quieras que ellos te hagan a ti. En el mundo dice, no le hagas a otros lo que no quieras para ti. Y muchos cristianos piensan que así dice la Biblia. La Biblia, la ley de oro no dice así. La ley de oro no dice no. Porque entonces, ¿qué es lo que dice la persona? No, yo no me meto con nadie. Ese es el problema, que no te importa nadie. Ustedes no, los de este lado. Que no te importa quién, nadie. Y esa es la causa del problema con el cual vivimos nosotros. Se llama narcisismo hoy día. ¿Pero qué es? Egolatría, adoración al. Todo lo bueno para mí. Y las iglesias están llenas ¿de qué? De egocentrismo. No de cristocentrismo. Ego. Pastor, toquen unas alabanzas y canten unas alabanzas que me lleguen, que me duelen. Ay, todo está centrado ¿en quién? En nosotros. No me gustaron las alabanzas, pastor. ¿Y a ti quién te dijo que las alabanzas eran para ti? Las alabanzas son alabanzas para el que es digno. Nosotros venimos a adorarlo a Él, porque de Él es la gloria. En nosotros no hay nada, hermano. Es más, si somos honestos, nos deberíamos de dar pena. Bueno, no sé usted, pero yo sí muchas veces, como he dicho y decía el profeta, fui pesado en la balanza y me faltó. No llegué ni al medio kilo, hermano. Ya ve que los carniceros te venden 1 kilo y te dan 3/4. Yo digo, pues yo ni al medio kilo, hermano. Y es vergonzoso, porque estamos como maestros. Y el Señor dice de nosotros, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Ok, entonces, el que busca y el que no, peor, dice. Sí, porque el que no busca está peor, porque ¿qué estás buscando? No sé, dice uno, pues sí está grave, ¿no? Imagínate que veas a alguien buscando y le dices, ¿qué busca? Y te responde, ¿qué? No sé, tú dices, ya le dio el Alzheimer y joven. Que no sabes lo que estás buscando. ¿Qué debemos de buscar, hermano? Dice el Señor que todavía se le puede encontrar. El Señor dice, búscame y vivirás. Ese es el todo, hermano. ¿Por qué oramos? Porque buscamos su rostro. ¿Por qué me congrego? Yo vine porque le busco a Él, hermano. Primaria y primeramente. Voy a la Biblia, pero estoy buscando a Dios, estoy buscando su voluntad, estoy buscando su revelación, busco a Cristo. Y cuando veo la vida de Pablo, quiero aprender cómo era Pablo. Y quiero aprender cómo era Pedro y Tomás y Felipe. En eso es que yo estudio, porque dice 1 Corintios 10 que todas las cosas que están escritas aquí fueron escritas para tu ejemplo y mi ejemplo. Yo tengo que ir a la Biblia para saber por qué Dios escoge un pueblo débil, un pueblo necio, igualito como otros pueblos, y que Dios abría las panaderías del cielo y les hacía descender pan del cielo. Y ellos que después de unos días, ¿qué dijeron? Otra vez este pan tan liviano, otra vez este calor en Minatitlán tan fuerte. Pues si no quieres el sol de Minatitlán, pues te puedes ir. Pero allá donde te vas a ir, si no te arrepientes, ese calor es por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Frijoles con arroz otra vez? Pues puro mineral, pura vitamina. ¿Quieres pizza todos los días? No, te vas a morir antes de tiempo. Entonces nosotros debemos entender y conocer a nuestro Dios. ¿Y por qué está escrito Israel en todo el Antiguo Testamento? Mayormente. ¿Por qué vemos la historia, cómo sale de Egipto y cómo los sustenta 40 años en el desierto? Y aún así, después de que ellos entran a la tierra de promesa, dice el libro de Jueces, y se levantó una generación que no conocía
a Josué. O sea, de continuo, hermano. Y se rebelan contra Dios. Y uno lee esas historias y dice, no, Israel sí es terrible. Nosotros no. No hacemos diferencia, hermano. ¿Y sabe qué? Estamos peor porque ellos no tienen toda la revelación como nosotros. Nosotros ya tenemos toda la historia. Ya no hay pretexto. No, nosotros sabemos cómo termina esto. Cuando vamos a Génesis, es que no entiendo que la bestia grandota del cuerno chiquito y el tercer ojo y el mar y esto, que alguien me lo explique. Sí, te lo explico, Cristo gana. Y los que estamos con Él seremos más que vencedores. Aleluya. ¿Cuántos entendieron que es Apocalipsis? Cristo gana. Él se ríe de sus enemigos. Se va a juntar un gran confederado de naciones, dice el Salmo, contra Dios y contra su Cristo. Mas Él se reirá de ellos. Con sus bombas atómicas y sus naves y sus ejércitos, dice el Señor se reirá. ¿Quién gana? Cristo. Y nosotros también somos más que vencedores. Entonces el que busca y el que no, peor, diga. Hermano, una vida sin propósito. Imagínese que usted le pregunta a alguien, ¿qué buscas? No sé, pues allá ando viendo a ver qué me encuentro. ¿Cuántos dicen? Trágico. No hay más que saber hacia dónde nos dirigimos, poner nuestros ojos en Cristo. ¿Y qué es lo que busco? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y esa voluntad dónde está revelada? En la Biblia. ¿Para qué vas a la iglesia? Quiero aprender más de Él. Y dice la Escritura que donde se reúne su pueblo, así como estamos ahora, dice que Él aquí desciende y envía Jehová bendición. ¿Cuál bendición? No sé, hay una bendición que yo no sé, hermano, pero Dios sí la sabe. Envía a Jehová bendición. ¿Cuál bendición? Dile, no sé, pero Dios sabe lo que necesito. Muchas veces nosotros pedimos Santiago 4 y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para gastar en nuestros deleites. Cuando la bendición que realmente necesitamos, ¿quién la sabe? El Dios omnisciente, el Dios todopoderoso. Muchas veces estamos pidiendo y ¿por qué Dios no nos las concede? Porque Él nos va a conceder en oración, creyendo en Jesucristo, todo lo que es para nuestro bien. Porque dice aquí en Mateo 7, él da el ejemplo después de Mateo 7:7. Él dice, porque ustedes no le van a dar a sus hijos cuando le pidan ¿qué? En lugar de, si tu hijo te pide pan, ¿tú le vas a dar una serpiente? Muchas veces nosotros estamos pidiendo serpientes a Dios porque no sabemos. ¿Y qué son serpientes? Demonios, tipo de demonios. Y nosotros estamos pidiendo, Señor, dame un demonio, Señor, dame un demonio que me enriquezca. Dice, Señor, no te voy a dar un demonio que te enriquezca, no te voy a dar prosperidad económica. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo puedas manejar. ¿Cuántos están aquí o ya se fueron? El que busca y el que no, peor. ¿Sí se oye, hermano? El que busca, esa es ley. Pero ¿cuántos se recuerdan cuando a mí me persiguió un perro, hermano? Porque yo era de esos niños así travieso y pasaba y el perro estaba en una cerca. Y yo pasaba y lo cucuceaba, como dicen vulgarmente. Perro, perro. Y el perro. Una de esas, quién sabe quién dejó abierta la puerta de eso. Me dijeron, buena, sigue buscando. El que le mete el dedo al avispero, ¿qué dice uno? Sigue. El que busca, encuentra. El que anda allí buscando el peligro, no, me hice 10 minutos de mina quaxabolenum. ¿Y qué es lo que dice uno? Sigue buscando y vas a encontrar. Por eso nosotros debemos de saber, hermano. Y para eso nos reunimos, para saber lo que es bueno. El Señor nos enseña. Y el Señor lo primero que te dice es búscame a mí. Pero llegan los falsos profetas y ¿qué te dicen? No, busca la mano de Dios. Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata, hermano, y Él te puede enriquecer y Él te puede sanar y el decreto y bla, 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 bla. ¿Y esos a qué corazón están hablando? Nos engañan. ¿Y qué es lo que están exacerbando en nosotros? Nuestra carne. Hermano, el Señor dice primero búscame a mí.
mi reino y mi justicia. Y yo te daré por añadidura, ¿qué? Techo, comida, vestido, sustento. Pero antes de todo eso yo les digo, Dios te va a dar trabajo. Para que a partir de un trabajo diligente tú puedas llevar a tu casa. Usted ya sabe, usted es inteligente. Aleluya. Señor, dame dinero. No, te voy a dar un trabajo. Para que de allí, ¿qué? Con la gracia que te voy a dar, tú puedas desarrollar tu trabajo. ¿Sí llegaron o todavía vienen de camino? El que busca, encuentra. Y el que no, peor. Y vamos a Mateo 7:7, donde está estas tres columnas. ¿Cuáles son las tres columnas, hermano? Mateo 7:7. Pedid, buscad y llamad. Sí, estas son las tres columnas en la ley de Cristo. Recuerde, aquí no estamos viendo la Torá, que son los 5 libros del Pentateuco. No estamos viendo las añadiduras que hicieron los religiosos, los encargados de administrar la palabra de Dios, y le añadieron 600 más artículos. No, Cristo por eso llega. Recuerde que Mateo 6 dice: y viendo a la multitud subió al monte, y fueron a él sus discípulos. Los discípulos le buscan. Uno busca lo que ama. Dile que está a su lado. Y si es su esposa, dile: uno busca lo que ama. Voy de este lado, no entendieron de aquel lado. Dile a tu esposo, esposo, dile a tu esposa: uno busca lo que ama. Que a veces se sale el esposo o la esposa y ni un WhatsApp, hermano, ni un ¿dónde estás? No. Uno busca lo que ama. Así que dice el Señor que ¿qué es lo más importante que debemos de buscar? ¿Los bienes de su reino? No, dice: buscad primeramente mi reino, o sea, su rostro, su presencia. Ustedes me siguieron, lo siguieron hasta el otro lado del mar de Galilea, hermano. Y el Señor Jesús, que es omnisciente y conoce todo, dice: ustedes vinieron no por mí, no por la palabra de vida eterna. Ustedes vinieron porque les sacié, les di de comer, y lo que buscan es que yo les siga dando de comer. Muchos buscan a Dios por hambre, por necesidad. Mucha iglesia es solo: Señor, bendícenos, Señor, danos. ¿Por qué no viene el Señor? Vine a adorarte. Señor, vine a buscarte, a encontrarte, porque quiero darte gracias que hoy me permitiste la vida. Nueva es tu misericordia, y estoy de pie no por mi fuerza, estoy de pie por tu misericordia. Pero ¿qué se nos ha enseñado en las iglesias? ¿A buscar qué? La mano de Dios. Señor, dame. Señor, socórreme. Señor, Señor, para mí. Como decía un pastor, fue mi pastor hace muchos años, decía: las oraciones papayo, decía. ¿Cómo oraciones papayo, pastor? Sí, papá, yo quiero esto. Papá, yo quiero el otro. Papá, yo quiero aquello. Puro papayo, dice. No, hermano. Que las oraciones también sean ¿para quién? Para tu prójimo, para mi esposa, para mi esposo. Hay gente que no dispara, pero para nadie, hermano, ni en defensa propia. No oras por nadie. Mas cuando ya estás muy ungido, por tus hijos. Y ya cuando estás rebosando de unción, hasta por tus nietos. Y ya cuando la gloria de Dios se está moviendo, oras hasta por tu cónyuge. Ya son palabras pesadas. Pero fuera de ahí, no les importa nadie. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que Mateo comienza el sermón de la montaña o la ley real. Mateo 6, sube al monte, van a él sus discípulos. ¿Quiénes buscan a Jesús? Los discípulos. A los demás hay que andarlos ¿qué? Arriando, convenciéndolos. Los que han sido mentores de grupos de discipulados dicen: ay, pastor, no vienen. Le digo: bienvenido al grupo. Sí, porque se anotan y los buscas y ya, ¿qué día puedes? ¿Qué día pueden? Y es una fiesta para escoger el día y la hora, hermano. Y después, ni uno.
hay que traerlos casi manateados, hermano, o sea, cloroformados, amenazados, decirle, bueno, ¿vas a venir o no vas a venir? ¿Por qué no buscamos a Dios? ¿Será que no le amamos? ¿Será que no nos interesa a Dios? ¿Por qué cuesta tanto trabajo congregarme? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo leer la Escritura? ¿Por qué me cuesta el doble de trabajo doblar mis rodillas? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Porque solo alimento mi carne, solo vivo para mí. Voy de nuevo, ¿solo vivo para quién? Para mí. ¿Quién es mi Dios? Yo soy mi Dios. Yo me adoro, yo me cuido, yo proveo para mí. ¿Por qué hay tanta guerra y pleito entre nosotros? Porque yo hablé de ti y enloqueciste. Te quise llamar la atención y ¡puf! Sacaste el hacha de guerra, hermano. Y no hay peor guerra que entre los hermanos de la iglesia. Mientras yo le digo, ustedes son lo mejor, Dios va a abrir los cielos sobre ustedes, Dios los ama, ustedes son la cosa más linda de Dios, la iglesia se llena, hermano. Pero cuando empiezo a apretar y a meter disciplina, enloquecen, desentierran el hacha, hermano. ¿Osaste, pastor, meterte conmigo? No sabes quién soy yo. Y es fuerte eso, hermano. Pedid y se os dará. Usted es estudioso de la Biblia, usted sabe qué es pedir qué, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso para nosotros ya no entraña problema, ¿verdad? Porque aquí dice la Biblia, pide y se te dará, y yo he pedido. Pide una novia y es casado, o sea, eso es absurdo. Pedid y se os dará. Si usted se da cuenta, pedid, buscad, llamad, está en imperativo. Es un continuo. O sea, ¿qué es lo que aquí se me está mandando? ¿Y quién lo está hablando? Jesucristo. Jesucristo te está diciendo que hoy, domingo 14 de mayo, ¿qué te dice el Señor? Hoy sigue pidiendo. Hoy sigue buscando. Hoy sigue llamando. Todo es en imperativo. O sea, todo es un continuo. Persevera, persiste. ¿De qué se trata la religión? Persistir, dígale al que está a su lado. Esto es de persistir. Esto es de que ya caminé 3 meses, pastor, ya me voy con... No. Todos los días, un día a la vez, un día a la vez, proseguiremos, iremos en pos de ¿qué? De lo supremo. Queremos conocerle. ¿Cuántos se emocionan de eso, hermano? Que cada día estamos más cerca de Él, de conocerle. Cuando tú prosigues, perseveras en tu camino, estudias la Biblia, entiendes más la Biblia, ya no es como dice Pablo, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya tenemos que crecer, debiendo ser ya maestros. Muchos de nosotros tenéis necesidad que se os vuelva a dar ¿qué? Mamila, pañales. ¿Cómo la ves un niño que no crezca, hermano? Los niños son hermosos, a mí me chiflan los niños, pero imagínate qué triste, ¿no? Que ves que pasan los años y tu niño sigue siendo 40 años y todavía le dice, hijo, ¿qué buscas? No sé, mamá. Padre eterno. El que no sabe lo que busca, pues va a encontrar lo que no quiere. ¿Cuántos están aquí, hermano? Pedid. ¿Cuándo debo de pedir? O la pregunta sería, ¿cuándo debo dejar de pedir? Nunca, porque nosotros vivimos en una necesidad continua. Tenemos necesidad de vida, de aire, de agua, de salud. ¿Cuántos se enferman cotidianamente? ¿Y qué es lo que cotidianamente usted está pidiendo? Señor, dame salud, dame fuerza. Señor, este dolor, ¿qué? Señor, ya se va a quedar, o dime para que ya le haga cuarto y habitación y ya le dé su, ¿cómo se le llaman? Sus escrituras. Ya es tuyo ese pedazo, ahí vivas, pero no salgas de ahí. ¿Y batallamos o no batallamos? ¿Y a dónde iremos, hermano? ¿Qué puerta tocaremos? Es a Él, es lo que Él está diciendo. El que pide, recibe. Pedid y se os dará.
Buscad. ¿Qué tenemos que buscar, amados? Respuestas, soluciones, direcciones de Dios, no de la gente, porque la gente, cada quien te va a dar el buen consejo. No, tú no le pidas consejos a la gente, tú busca la fuente de sabiduría. Dios te va a direccionar, Dios va a alumbrar tus ojos y te va a mostrar el camino, dice la Escritura, la senda por donde debes de andar. Pero debemos buscarlo. Dice, si le buscares como se busca el oro, la plata y las piedras preciosas, le encontraríamos. Pero ¿cuál es el problema? Que como no lo amamos, no lo deseamos, no lo buscamos. Por eso no encontramos. Por eso vivimos las vidas mediocres que yo vivo. Porque no le busco lo suficiente. No tengo hambre y sed de Él. Yo puedo cantar como el siervo busca por las aguas, así clama, oh Jehová, por decir, cantarlo es fácil. Hasta puede haber un poco de emoción, pero realmente cuando aterrizamos en la vida real decimos, Señor, yo te busco. Yo te busco. Este es un bonito canto. Yo te busco con fuego en mi corazón. ¿Cuántos dicen? Es un bonito canto. Pero de ahí a que en verdad tienes una pasión. ¿Cuántos se acuerdan cuando estuvieron apasionados? Cuando estabas en el portón y el papá o la mamá ya salía casi con la carabina y decía, hijita, ya es tarde. Y soltaban los perros, y tú aferrado, yo te busco. Y luego ya tarde, ya te tenía que decir ella, ya vete mi amor, aquí matan, no importa, yo muero por ti. Dice, ¿de dónde aprendió el pastor eso? Y luego llegabas a la casa. A mí me tocó que no había celular, hermano. Habían de esos teléfonos grandotes así con esos cordones, y ya iba yo llegando a la casa, bajando del taxi, subiendo, y sonaba el teléfono, ring, y yo decía, nadie toque ese teléfono, ese es para mí. Y ya llegabas y levantabas el teléfono y te decía, llegaste con bien, mi vida. La pasión por Cristo. Verdaderamente, hermanos, si nosotros tomamos esa analogía, amamos a Dios. Deseamos a Dios como el siervo busca por las aguas. Así yo busco a Dios en un análisis espiritual. Realmente no nos atrevemos a decir, realmente no te busco, Señor. Y si no te busco, la ecuación quiere decir que no te amo. Me eres como uno más. Solo te busco cuando tiene necesidad mi alma. ¿Cómo te sentirías usted como amado, que tu amada solo te buscara cuando? Mi amor, ya no tengo dinero, mi vida. ¿Y cómo te sentirías? De que solo llegamos ante Él, ¿cuándo? Estoy enfermo, me duele, mis hijos están enfermos, mis hijos no saben cómo estar. ¿Y cuántos dirían somos ingratos? No le amamos. ¿Y sabe qué? La noticia es que no solo es usted, esta es una profecía para la iglesia. La condición de la iglesia es que no ama a Dios. Es que su amor yace. El jueves predicamos y el título de la prédica fue frío. ¿Y cómo estaba aquí? Caliente, porque adoramos, pero qué cosa, brincaban las cosas. Y éramos un puñadito, un remanente. Y yo les decía, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y éramos un poquito, hermano. Y los vecinos hasta brincaban y decían, bueno, ¿y qué cosa es eso? Pues que se metió Dios y agarró lumbre aquí, hermano. Y éramos un puñado. Pero la mayoría de la iglesia buscando. ¿Buscando qué? Cada uno lo suyo propio. Dice Mateo capítulo 7 versículo 7, recuerde, póngale ahí en guardar, 7:7, y dice, pedid. ¿Quién lo está diciendo? Jesús, que no miente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Verso 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y de allí el versículo 10, 11 y 12 está usando la analogía, la comparación. Él está comparando la bondad de Dios con la bondad humana. Pero ¿con quiénes somos bondadosos? Bueno, hay algunos que sí, otros que es triste, es difícil, pero no tienen misericordia ni de sus hijos. ¿Con quién tú eres misericordioso? Así, la verdad de que si no tienes, consigues, busca, hace como sea por tus hijos. ¿Cuántos lucharon por sus hijos? Gracias a Dios ya crecieron, ya la mayoría están casados, ya nada más uno les echa que porra y continúan, ¿verdad? Y esa es la comparativa que usa el Señor. Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. Pero también, ¿qué nos enseña ahí? Dice, si tu hijo te pide un pan, no le darás una serpiente, tipo de demonio. Entonces muchas veces Dios no nos da por más que pedimos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que vamos a pedir para gastar en nuestros deleites y no nos los va a conceder. Dice, pides y no recibes, ¿qué dice en Santiago? Porque pides mal. ¿Y qué es pedir mal? Pedir para nuestros deleites. Y las personas, no de esta iglesia, de otras iglesias, ¿por qué piden mal? Porque piden para ellos, piden para su carne, piden para sus beneficios. No es maldad, es ignorancia. Y por eso muchas veces Dios no les concede, porque Dios conoce el corazón de todos nosotros. Entonces, están estos tres imperativos. Pedid, ¿en qué tiempo están? Uno es orden, imperativo. Es un continuo. Hoy pedimos, hoy buscamos, hoy ¿qué? Llamamos. ¿Y cuál es la promesa de Cristo? Que si le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, que si buscamos las cosas, entenderlas, comprenderlas, y si buscamos refugio, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, llegamos y tocamos la puerta, ahora decimos, Señor, ábreme porque vienen tras de mí. Y el Señor nos cobija. Pero cada cuánto tenemos necesidad. Yo todos los días, hermano, estoy pidiendo. Todos los días estoy buscando. Todos los días estoy diciéndole, Señor, ábreme la puerta, quiero refugio. Quiero consuelo, vengo lastimado, vengo atolondrado, vengo cosas que no entiendo, Señor, ayúdame. Y el buen pastor, nos abraza, nos recoge. Y esa es la promesa. Entonces, pedid, buscad y llamad. Todos están en ¿qué les dije? Imperativo. ¿Qué más? ¿Tiempo qué? Presente. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea también que da? Una petición continua. ¿Cuántos entienden eso? ¿Verdad? Está entendible. Muy bien. Y ya el Señor explica qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente. Y dice él, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Pero a quiénes? A todos. No, el Padre nuestro, ¿qué es? Y mucha gente lo repite. Aún los satanistas, aún los del crimen organizado, sabe que son muy religiosos, pero solo buscan a Dios como buscar a la Santa Muerte, a la Virgen María, a San Pedro, a San Pablo, porque no lo conocen. Ellos piensan, ese Dios de su imaginación, que ese Dios es un Dios que es esclavo de ellos. Amado, y es las cosas que debemos de entender y aprender como iglesia. ¿Quién es Dios? Es el que hizo los cielos y la tierra. Y usted y yo fuimos hechos por Dios también. Así que de Jehová es la tierra, Salmo 24, y su plenitud. La tierra, porque Él la fundó. Usted y yo somos propiedad de Dios por creación. Él puede hacer de nosotros lo que quiera. ¿Por qué?
porque somos suyos. Hermano, usted puede tomar algo y echarlo a la basura de lo que es suyo. Sí puede. Y si alguien le dice, ¿por qué estás tirando eso a la basura? Y a ti que es mío y a mí ya no me sirve, lo tiro. ¿Ya entendieron el concepto? Pero ¿cuánto le dan gracias al mismo Dios cuando empiezas a conocer que Él no desecha a nadie, que Él es grande en misericordia? Él no nos desecha, hermano, a menos que hagamos ya actos de apostasía, como el ejemplo del rey Saúl, que Samuel seguía intercediendo por él. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Ya no me pidas más por Saúl porque ya lo deseché. Dios nos puede desechar. No lo tiente, hermano. Dios llama, Dios tiene paciencia, pero cuando tentaron a Jehová, Dios los mató y los sepultó en el desierto. En ese trayecto hacia la vida eterna, entonces la salvación se pierde. No, son probados los que no son salvos. Busca. El Señor nos habló entre semana y nos dijo, el que busca, encuentra. Solo así, la madrugada. El que busca, encuentra. O sea, es un principio, hermano. El que busca, encuentra. Y uno, si lo aplica en el mundo, y uno persiste, el que persiste resiste. Y si usted prosigue, gente que es tesona y está buscando y buscando y buscando, encuentran, hermano. Pero aquí no estamos hablando del mundo y de los principios que usan los seres humanos. No, estamos hablando de ¿qué? De buscar a Dios, su rostro, su reino y su justicia. Y Él dice que el que lo busca a Él, ¿qué? Lo encuentra, amado. ¿Y qué es lo que Dios abre la puerta y dice? Venid a mí. Amado, Dios quiere que le busquemos. Él produce el querer como el hacer. Él con cuerdas de amor nos atrae. Pero en la Biblia es Dios diciendo, búscame. Porque Él primero ya nos buscó y nos encontró. Pero Dios no va a andar tras nosotros. Pastor, ¿por qué no me habla? Pastor, ¿por qué no me va a buscar, pastor? No, si Dios te está jalando y no vienes, que si voy yo, capaz me matan. Búscame, dice el Señor. Búscame entre tanto que puedo ser hallado. Amado, ¿cuántos se han acercado a Dios? Y estoy hablando con gente nacida ya de nuevo, que tuviste algún problema, pero después Dios te convence. ¿Y qué dice Dios? Produce el querer como el hacer. Y Dios dice, con cuerdas de amor te empieza ¿a qué? A jalar. Y ahí regresa uno. ¿Cuántos han pasado esas etapas? Es que de repente te molestaste y empezaste a caminar por el desierto y dice Dios, ¿a dónde vas? Ven, búscame. Y para que podamos entender la vida eterna y para que podamos crecer, y lo más importante que yo he aprendido, para ser útiles en sus manos, como instrumentos útiles, debemos acercarnos a Él, porque separado de Él nada podremos hacer. Y recuerde que usted y yo somos siervos, y el siervo tiene que estar atento a su Señor, lo que su Señor quiere, lo que su Señor va a ocupar. Uno ya tiene que estar como. ¿Cuántos han tenido ayudantes que te conocen de tal manera y el trabajo y a ti, que tú estás como un cirujano aquí y ya nada más estiras la mano y pum, ya te pasan el bisturí y ya te pasa todo lo que necesitas? ¿Usted qué hace, hermano? Decía un amigo cuando estábamos en el negocio, dice, no, dice, si viene alguien así, dice, yo me caso con él, dice. Porque uno busca gente que te ayude, dice, no, hombre, yo me caso, dice. O sea, porque no hay gente que se comprometa. Y Dios está diciendo entonces que comprométete, acércate y te mostraré. Dios necesita instrumentos, Dios necesita medios de gracia, Dios necesita gente que aprenda sabiduría en la presencia de Dios y la impulse al mundo, porque el mundo necesita luz, el mundo necesita la palabra, el conocimiento de Dios. Dice el Señor en Jeremías, si ellos hubieran estado en mi secreto, dice, hubieran escuchado mis palabras y las hubieran dado a conocer a mi pueblo, dice. Por eso aquí mismo en Mateo, que el Señor nos ha estado hablando, dice, mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, oye a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, habla a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que oye y que ve en lo secreto te recompensará en público.
Pero muchas veces queremos el premio en público cuando no pasamos tiempo con el Señor. Dice el profeta Isaías 55:1, a todos los sedientos, ¿qué dice Dios? Venid. Hermano, en toda la Biblia, ¿Dios de qué habla? Venid. Ven y estemos a cuentas. Ven, acércate. Búscame, entre tanto que puedo ser hallado. Porque vendrá un tiempo, hermano, en que le buscaremos, pero ya no le hallaremos. Estamos en tiempo de gracia, todavía podemos acercarnos a Él. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Él, dice Él, venid a mí, ¿quiénes? Todos los sedientos. ¿Por qué no vamos y buscamos la fuente de agua viva? Dice, 2 males ha hecho mi pueblo, dice, me dejaron a mí, primer mal. Y segundo mal, proveyeron para ellos mismos, dice, cavaron para sí cisternas, dice, cisternas rotas que no retienen el agua. 2 males hizo su pueblo y nosotros debemos de aprender. ¿Y qué es lo que dice? Sigue diciendo el profeta Isaías, tú te independizaste, pero el único que da fuente de agua de vida eterna es ¿quién? Esa agua que sacia, esa agua que refresca. Venid a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pregunta el Señor, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y vuelve a decir el Señor ¿qué? Venid a mí. ¿Por qué no vamos al Señor, hermano? ¿Por qué no buscamos al Señor? Él dice a todos los sedientos, el que tiene sed, ¿por qué no vamos al Señor? ¿Por qué no buscamos al Señor? ¿Cuál es la respuesta que está allí a flor de piel? Porque no tenemos sed. Tenemos sed del mundo, tenemos hambre del mundo, nuestros ojos se sacian con el mundo. Pero aquí Dios dice ¿qué? A los sedientos, venid. Dice, es que tú tienes hambre, pero no solo es esa hambre física, sino que tengamos hambre de Dios. Dice el Señor, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y ¿qué? Y vivirá vuestra alma. Y sigue diciendo más la promesa, sigue diciendo ahora en el versículo 6 de Isaías 55, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero ¿qué es lo que cantamos? Santo, solo tú eres santo. Y para caminar con Él, para andar con Él, debemos ¿qué? ¿Andarán dos juntos sin estar de acuerdo? La respuesta es no. Por eso dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Y qué nos pide? Deje el impío su camino. ¿Quién es el impío? El que conoce la voluntad de Dios y voluntariamente, valga la redundancia, no la hace. Ese es un impío. Pecador es el que no sabe. Pecador es el que no sabe, no conoce, pero impío es el que sabe, el que predica. El que dice, no, la Biblia dice así, dice asá, pero hace ¿qué? Todo lo contrario. Entonces el Señor está diciendo, tú que tienes sed, búscame, porque todavía puede ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo. O sea, esas personas que tienen maldad profunda, por eso dice, y el hombre inicuo, sus pensamientos. O sea, hay gente que es mala, pero en lo profundo, dice maldad profunda, los inicuos. Y vuélvase a Jehová. Pero mire qué hermoso, hermano, hay oportunidad de reconciliarnos con Dios, de dejar nuestra rebelión, nuestro enojo y decirle, Señor, perdóname. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será, ¿cuántos se gozan en eso? Amplio en perdonar. ¿Por qué no buscamos a Dios? Porque no dejamos nuestro mal camino. Porque queremos a Dios, pero también el pecado. Y no se puede, hermano. Queremos a Dios, yo quiero servir a Dios, pero también tengo que servir ¿a quién?
a las riquezas. ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia? Estuvimos un tiempo predicando los ninguno puede. Dice el Señor, ninguno puede ¿qué? Participar de la mesa del Señor y participar de la mesa de los demonios. ¿Qué otro ninguno puede? Ninguno puede servir ¿a quién? A Dios y a Mamón, el Dios de las riquezas. Ninguno puede. Si tú buscas a Dios, tienes que soltar todo, tienes que renunciar a tu carne, renunciar a tus deseos, porque ese es el morir. Toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué no buscamos a Dios? Porque Dios va directo contra nuestra carne y contra nuestros deseos. Buscar a Dios es hacerse santo, una manera santa de vivir. Sí quiero de Dios, pero no quiero ser fanático. No, el pastor es fanático. Dios va a demandar ¿qué? ¿Por qué no queremos venir a Dios? Si se dice, el que busca encuentre. Yo estoy hablando que no buscamos su rostro. ¿Por qué no lo buscamos? Porque mi carne se goza. Mi carne se goza. Ayuna, dice el Señor aquí en esto, en las 3 columnas. Dar, orar y ayunar. No, ayunar es del Antiguo Testamento, mentiroso. Ayunar es una práctica en la comunión con Dios. Es, ¿qué te voy a entregar, Señor? Mi cuerpo. Y lo pongo en sujeción. Y empiezo a ayunar y solo tomo agua y decirle, Señor, quiero que te reveles a mi vida. Buscarlo, hermano. Si estás enfermo, ayuna. Pídele a Dios en ayuno y oración y clamor y gime y ayuna y alaba y adóralo y ayuna y clama y gime y pasa en las horas y ya y vas a Él, dile, Señor, yo te busco, Señor, yo quiero tu presencia en mi vida, yo quiero verte. Pero lo buscas, como dice aquí, porque ojo, dice, el que busca, encuentra. Pero usted, ¿cuántos se dan cuenta la connotación? El que busca está sentado en su sillón, perdió la llave y llega a su cónyuge y le dice, ¿y qué haces ahí? Estoy buscando la llave. Pero ¿cómo estás? Estoy pensando dónde la dejé. Hermano, usted ve que esa persona va a encontrar algo. Entonces esa es la idea. El que busca, como yo te busco, como con hambre, con sed, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. ¿Cómo te busca? Tengo hambre desesperada. Estás buscando ahí, ¿cómo se dice? En la nevera, ¿dónde anda el argentino? La nevera, la heladera. Estás buscando ahí en la heladera, hermano, y estás viendo. ¿Por qué? Porque tienes hambre. ¿Por qué no buscamos de Dios? Dice, el que busca a Dios lo encuentra. ¿Por qué no lo encontramos? Porque no lo buscamos. Estamos ahí en la hamaca espiritual. ¿Vas a ir a la iglesia? No, hace mucho calor. Ayer se fue la luz en la noche y no pude dormir bien. Entonces no lo necesitas. Y así estamos acostumbrados a vivir la iglesia. ¿Por qué? Porque proféticamente el Señor Jesús dijo en Mateo 24, el primer aviso que dijo el profeta Jesús, mirad que nadie os engañe. Y estamos en un engaño mundial. Y el Señor profetizó la condición de la iglesia para estos últimos tiempos. ¿Cuál era? Y al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y algunos dicen, es el amor del mundo. Error. El mundo no tiene amor porque no conoce a Dios. Dios es amor. ¿Qué amor se va a enfriar? Eso está profetizado para los días peligrosos, para estos tiempos. Usted ve, hermano, que no solo es característica de nosotros. La iglesia está fría, hermano. No busca a Dios. Pero ¿cuál es la causa por qué la iglesia no busca a Dios? ¿Cuál es la causa? Los que están leyendo Mateo 24, vaya conmigo ahí mismo en Mateo, pero vaya, se le llama el capítulo escatológico por excelencia. ¿Quién es el profeta que está diciendo esta profecía aquí, hermano? Jesús. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él lo sabe todo. ¿Y Él qué está diciendo, hermano? Para estos tiempos, que se levantarían falsos profetas. ¿Y qué han hecho esos falsos profetas? Nos han enseñado a un falso Cristo. El Cristo de la lámpara maravillosa.
el Cristo, la religión. ¿Qué religión falsa nos enseñaron estos profetas? En Mateo 24 dice: mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es el engaño de los falsos profetas? Dios vive para ti. No, eso es mentira del diablo. La verdadera doctrina es que nosotros debemos vivir para Dios. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. No somos tú y yo, hermano. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la falsa profecía, de los pastores engañadores, de los profetas mentirosos. Nosotros somos los siervos, Él es el Señor. Nosotros tenemos que vivir para su gloria, para hacer su voluntad. Por eso la iglesia, ¿qué ha hecho? Ha quitado a Dios del centro y ha puesto al hombre en el centro. Ese es el motivo por el cual el amor de la iglesia se ha enfriado, porque se cambió la ecuación. Ahora resulta que el importante es el miembro de la iglesia, no es Cristo. Y dejamos de ser iglesias cristocéntricas para convertirnos en iglesias ¿qué? Egocentristas. Pastor, predíqueme poco tiempo porque sufro de acidez y vine en ayunas. No he comido, pastorcito. Pastor, no grite mucho porque mi oídito le duele. Pastor, los climas no se sienten. Y luego del otro lado, apaguen el clima, me duele el pulmón. O sea, todo redunda ¿en quién? En mí. Todo es: dame palabras de aliento y de esperanza. Sí, sirve a Dios y te irá bien. Obedece a Dios y todas las bendiciones vendrán sobre ti. Pero el siervo eres tú, no Él. Él es el Señor. El Dios Él es el creador de los cielos y de la tierra, al cual nosotros debemos proskineo, o sea, poner nuestra frente en el piso porque no hay más abajo. Y decirle: Señor, aquí estoy, tu siervo, ¿qué tú quieres que yo haga? Tenemos que volver a la palabra: yo soy siervo, fui rescatado de la muerte. Estaba muerto en delitos y tinieblas y Él me buscó y me dio vida. ¿Para qué? Para que esta vida que tengo, la vida que tenía, la entregué al diablo y Él me da vida nueva, vida abundante. ¿Para qué? Para que yo le sirva a Él con todo lo que tengo y con todo lo que soy y con toda mi fuerza. Es que no le pido: Señor, dame fuerzas. ¿Para qué? ¿Para qué le pides fuerzas a Dios? ¿Para qué le pides salud a Dios? ¿Para qué le pides vida a Dios? Se le pide algo a Dios, decirle: Señor, porque quiero ponerla en tu altar, dame vida porque quiero gastar esa vida predicando tu palabra. Dejemos de que el enfoque soy yo. No. El enfoque de todo esto es Él. Volvamos al enfoque. No, hermano. Cantos, ¿qué cantos? Sentimentaloides, almáticos, para que tú salgas de aquí y dices: ay, qué bonitos cantos, me volvieron a la vida. Es tu ego. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la maldad ha ido en aumento? Porque en ese punto estamos ahora. Recuerde, ya vimos. Busca a Dios. No lo busco, ¿por qué? Porque busco mi propio deleite. Pero Dios trabaja en mí, ¿para qué? Para que yo le conozca, para que yo me quebrante y para que yo diga: Señor, entregaré mi vida a ti. Eso es el milagro más duro. Que un ególatra como yo, que un egoísta como yo, un día le dije al Señor: Señor, lo que tengo te lo doy. Para que yo dijera eso, tenía que volver a nacer. Decirle: Señor, quiero vivir para ti. ¿Qué? ¿Cuántos dicen eso es un milagro? Sí, imagínate una criatura como yo que se miraba al espejo y luego por envidia se me cayó. Sonría. Cuando te aprendes a reír de ti, ya vas avanzando. Y ya entonces no te importará que la gente dijo: ¿qué dijeron de mí? Ah, sí. Y les faltó porque soy peor. Porque uno sabe que nuestra naturaleza es ¿qué? Y la maldad irá en aumento. Ok, la maldad del mundo, pero ¿qué otra maldad? ¿Qué hay en tus miembros? Dice el Señor: ¿qué maldad? ¿Qué hay en mis miembros? En mis miembros hay maldad. Y si yo por una vida carnal no le meto freno a esta carne, la maldad en mí va a ir en aumento y mi amor ¿qué? Por Dios se va.
Y el monstruo que está en mí, no en usted, en mí. Yo no conozco el monstruo que está en usted, no sé si haya monstruos en usted, pero conozco al monstruo que está en mí y sé que dice, haced morir las obras de la carne. ¿Cómo se hace morir algo? No le des nada. Tus ojos. Voy a ver una película. Ay, qué artista, porque luego te salen unos tipos que no sabe uno si son de verdad, hermano. Con el torso desnudo, ya ves a la señora que está viendo la película. Y al esposo, y sale otra persona del sexo femenino y ahí están dándole gusto ¿a quién? El deseo de los ojos. Gente que anda en la carne, pura carne. ¿De dónde las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestros miembros. Cuando en una iglesia, porque dice Santiago número 4, ¿de dónde las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Está hablando del mundo? No, está hablando de la iglesia, entre ustedes. ¿De dónde son los pleitos y las guerras entre nosotros? De nuestra carne, de los pecados, de los deseos que los dejamos. Porque tenemos que hacer morir los deseos de la carne. ¿Y cómo? ¿Ayune? ¿Quién va a mandar? ¿Usted o su carne? Dice, porque habiendo sido heraldo para todos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué hacía Pablo para evitar eso? Dice, golpeo mi cuerpo, dice. Así que cuando hay personas que van a ayunar, le digo un vaso de agua, le digo yo un puñetazo al estómago y te aplacas y no se va a morir. Porque muchos, ay, es que no he comido, se me va a hacer un hueco en el estómago. Si no se te hace un hueco en el estómago con la salsa habanera, con la Coca-Cola, con el café hirviendo, con los ácidos. No se hace un hueco en el estómago, no se te hará si no comes y solo tomas agua. Te vas a limpiar. Tu cuerpo va a empezar a consumir azúcar que está metida ahí en tus células, que te está matando. Pero esa es otra clase que luego la damos. Entonces es importante, hermano, dejar de ¿qué? De alimentar mis deseos de la carne. ¿Cuántos están oyendo? Y la maldad de muchos, y la maldad aumentará. Y el amor de muchos, ¿qué amor? Si la maldad sube en mí, el amor de Dios en mí baja. ¿Cuántos entienden eso porque esto no nos alcanza? ¿Cuántos dicen? Está sencillo, está lógico. Si la maldad en mí crece, ¿qué decía Juan? Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Hermano, dale espacio en tu carne a Dios, a su voluntad, a su mover. Sé lleno del Espíritu Santo para que seamos llevados como es llevado un borracho por el alcohol. Así nosotros debemos ser guiados por Dios, inundados por Dios. Dame de beber, Señor, inúndame de ti en la medida que yo menguo. ¿Y quién es ese yo? Mi ego. ¿Cuál es el problema tuyo? Son los ismos. Ego, ismo. Narcisismo. ¿Qué es un egoísmo? Una egolatría en la iglesia. La iglesia está llena de ególatras, empezando por el pastor de Jiquilpan 15. Y un pedacito de gente y se cree como si midiera 1.90. Usted se ríe, pero arrieros somos. Y yo sé muchas historias de usted y usted de mí. Pero ¿cuál es el problema de esta carne? Que hace exclamar al mismísimo Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo tirano que solo quiere estar como sanguijuela. Dame. Tienen dinero, quiero más dinero. Tienen propiedades, más propiedades. Tienen esto, más. Tienen su esposa, otra mujer. Siempre estamos así. Y si nosotros no sujetamos esa carne, viviremos en la egolatría. ¿Qué es egolatría? Adorarme a mí mismo. Dice por allí que el corazón del hombre es una fábrica de idolatría. Vean las redes sociales, hermano. Vean las imágenes que lanzan. Quizás no están muy agraciados en otras partes del cuerpo, tienen los ojitos de color y ¿qué hacen?
de cerquita, los ojos de color y los lanzan. Que todo el mundo vea que tienen ojos de color. Si ahorita es tan fácil ponerse un pupilente y todos podemos competir en buena lid. ¿Se da cuenta? Pero es que la adoración y esa maldad que aumenta en mí apaga el amor de Dios que está en mí. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se multiplica la maldad? Por egocentrismo y narcisismo. Imagínense lo que dice Filipenses. ¿Qué tiempo llevo, hijo? Ya me perdí. Hijos, hijitos, ¿qué tiempo llevo? 1:10. ¿Por qué se me fue tan rápido? Filipenses capítulo 2. Luego a veces tomo un taxi y me dice, ¿a dónde? Le digo, Jiquilpan capítulo 15. Me dice, ¿qué? Le digo, perdón, Jiquilpan. Pero es que tu mente debe estar llena ¿de qué? De Cristo, de la palabra. Aleluya. Dice así, Filipenses capítulo 2. Por acá se los puse. Entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis. Todo esto tiene que ver con cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Dice pues, y por haberse multiplicado la maldad. Esa es una palabra profética. ¿Por qué la iglesia está como está? Y no solo en Jiquilpan capítulo 15, sino ¿en dónde? En todos lados, hermano. En todos lados la condición de la iglesia está ¿qué? ¿Qué le pasa al bolillo cuando se pone duro? Se enfría. Se pone duro. ¿Y por qué la iglesia está dura? Porque la iglesia está endurecida. La iglesia solo se ama a sí misma. Y como la maldad va en aumento, yo dejé en mi carne que la maldad tomara la potestad. ¿Y qué pasó con el amor de Dios que está en mí? Sí, yo sé que tengo que amar a mi prójimo, pero ¿sabe qué? Es como una velita nada más ante el volcán de decir, sí, pero me hizo, ahora que se aguante. Cuando la Biblia dice ¿qué? Ama. ¿Y cómo está el amor por otros? ¿Por qué se queda así de feo, de serio? ¿Cómo está nuestro amor por el prójimo? Hay próximos a nosotros que están sufriendo. Hemos hecho oración por ellos. No, pastor, es que no tengo tiempo. Para eso le pagamos a usted, para que usted ore por todas las necesidades. Que piensa que le vamos a hacer su trabajo. Usted ore por los enfermos. Saque todos los demonios. Para eso le pagamos. Has perdonado. Has orado por tus hermanos. Tenemos muchos hermanos que están enfermos. Hay que orar por ellos. Pero al haberse multiplicado la maldad en el mundo, no, la maldad en la iglesia, hermano. ¿Y cómo sé que habla de la iglesia? Porque aquí en Mateo, en el verso 13, ¿cómo dice? ¿Quién es el que va a perseverar? El mundo. No, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, hay que persistir, hay que proseguir. A veces no tengo ganas, hermano. El jueves, creo fue el jueves, pasé una noche horrible, tuve un tiempo de ayuno, me sentía yo fatal, al grado que le iba a decir a mi esposa, dile que alguien tome el tiempo y diles que yo no puedo ir. Pero Dios me dice, prosigue, persiste, clama. Y le pedí fuerzas, hermano. Y nos pusimos locos el jueves. ¿Cuántos vinieron el jueves acá? Nos pusimos locos en la administración. Y yo dije, ¿de dónde salió toda esa fuerza? Es que ya renuncié a mí y Él fluyó. Y esa es la clave, hermano. Dejemos de estar confiando en nosotros mismos. Reconocer que en nosotros no hay nada. ¿Qué capacidad tenemos si todo lo que hablamos y decimos lo recibimos de Dios? ¿De qué nos podemos gloriar nosotros? Nos gloriaremos y nos gozaremos en nuestra debilidad. Por eso hay que renunciar, por eso hay que ayunar para que Él fluya. ¿Tienes necesidad? Búscale. Pero búscale en verdad, dile, Señor, me abstengo de comida, de bebida, me abstengo de deleites, me abstengo de paseo,
Mira, yo lo veo, la iglesia se ama tanto, hermano. Nada más una fiesta recién pasada. ¿Es Semana Santa y qué? ¡Yuhu! Todo a la carne, playa, mar, marisco, mujeres desnudas, hombres desnudos, y en el mar la vida es más sabrosa y aleluya. Y tú dices, ¿y la iglesia dónde está? Dándole gusto a la carne. La maldad va en aumento y el amor, ¿qué le pasa? Se enfría, y cuando algo se enfría, ¿cuántos dicen ya tengo ganas de vomitar, pastor? Pues sáquelo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos entienden que batallamos con maldad? No es la maldad tuya o de aquel, es la maldad mía. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino que me es fácil hacer lo que no quiero. Y eso comprueba que hay pecado, que decía nuestro hermano Flavio cuando leyó el Salmo 51. En maldad, en pecado he sido concebido. Hermano, no nos olvidemos, sí somos cristianos, pero no hemos dejado nuestra naturaleza caída, mala, egoísta, tenebrosa, dura. No nos importa nadie, solamente nosotros. Tenemos un amor exagerado por nosotros mismos. Por eso cuando alguien se mete conmigo, ¿qué me dice mi esposa? ¿Por qué dejaste el baño así? Y yo, ahorita lo arreglo, Porque yo cuando me baño, haga de cuenta que se bañó un pato. Y llega y me dice, ¿y ese baño? Y yo soy el pastor, soy el varón aquí. ¿Cómo te atreves? No se lo digo, pero sí, soy valiente, pero no tanto. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Cuando alguien te llama la atención, ¿por qué te molestas? Por soberbia. Cuando alguien te dice, ¿y por qué no ha venido a la iglesia? Que porque no ha venido a la iglesia. Yo tengo que trabajar, no tengo dinero, siempre lo digo. ¿Usted por qué no trabaja, pastor? Se molestan. ¿Por qué te molestas? Dígalo. Porque me amo profundamente. ¿Por qué cuando nos decretan una enfermedad o algo morimos? Porque ¿cómo me voy a morir yo si soy yo? Si uno piensa siempre que nunca le va a pasar a uno, ¿por qué? Por nuestro exagerado y exacerbado amor. ¿Por qué a mí? Pues porque a Dios le plació. Pero que Dios no está pensando. No, es que Él te ama y ya quiere que vayas para allá. ¿Por qué me pasó a mí? Porque Dios te ama. ¿Qué es lo que nos duele tanto? Bueno, en el mundo, cuando su amor jurado le es infiel. ¿Qué se siente? No es tanto el dolor de esto, aquello, es que a mí, ¿cómo se atrevió a dejarme a mí? ¿Quién no entiende? Tenemos un ¿qué? Exagerado amor. Si alguien no te saluda, atentó contra el mismísimo santo. Dejemos de matarnos por pequeñeces. Dígale que está a su lado. Esto que te resta de vida, te doy un consejo. Deja de importarte por las pequeñeces. Ahí se van a quedar, hermano. Que si esto, que si el otro. Te matas con el albañil porque quieres que el filo del pechito de paloma quede derechito. ¿Para qué? ¿Que te vas a quedar para siempre? No, dile que quede derecho, nomás que yo vea paz y lo vea. Dale, vámonos. Pero hacemos, no se nos va la vida, hermano. Deberíamos de ser así de quisquillosos con la santidad. No veré esto, no haré el otro, no pensaré el otro, no pensaré. Deje el hombre impío su camino. Deje el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Eso es lo que debemos de hacer, hermano. No estar pensando en esto, en aquello. No, hermano, eso se va a quedar. Deja de estar adorando el carro, hermano. Yo tuve un carro negro de agencia, hermano, y a veces se le hacía una rayita que solo la veían Los Ángeles. Nadie humanamente veía esas rayitas, pero yo las veía y decía, mi carro está rayado. ¿Y dónde está ese carro, hermano? Este era en una montaña de chatarras por ahí. ¿Cuántos oyeron este consejo de este viejo?
Lo que te resta de vida, deja de morir y matar por las pequeñeces, hermano. El que entendió, entendió, y el que no, oraremos para que entienda. Ok, vamos a terminar. Dame el tiempo, hijo. ¿Qué tiempo tengo? En vez de buscar a Dios y lo que Dios quiere, una 20. ¿Cuántos aguantan otros 10 minutos? 10 minutos. ¿Cuántos dicen, sí me importa eso que está hablando? Deja de apapacharte tanto, no te vas a morir. Vas a llegar a comer, pero no comas en exceso, come con sabiduría. ¿Sí? En vez de buscar a Dios y lo que Dios quiere, ¿qué sucede? Dice Filipenses 2:19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo. Recuerda, aquí Pablo está hablando del sentir. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Wow, yo en mi Biblia tengo el ejemplo de Timoteo. Hermano, ¿qué era Timoteo? ¿Qué representaba para Timoteo la iglesia en Filipos? ¿Le importaba? ¿Le importaba cuánto? Mucho. Le importaba más que su vida, que sus cosas principales, porque él amaba a Dios, él amaba a Jesús y él quería servir y amar lo que Dios ama. ¿Por qué la maldad ha ido en aumentos y el amor de muchos se ha enfriado? Desgraciadamente por el egoísmo, la egolatría, el egocentrismo. Hermano, a mí no me importa la iglesia en Jiquilpan capítulo 15, a mí me da igual. Si viven o mueren o perecen, yo soy hijo de Dios, ¿camino a dónde? Pero aquí Pablo, no Timoteo, que no sea tu propia boca la que te exalte. Pablo está diciendo de Timoteo, ¿qué? Voy a enviarles a Timoteo, porque Timoteo, ¿qué dice? ¿Dónde estoy? Dice, no tengo a ningún otro, ¿qué? Del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué necesitamos, hermano? ¿Qué necesita la iglesia? Siervos y siervas que dejen una vida egocéntrica y comiencen a preocuparse ¿de quién? Porque ese es el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no dice ámate? Porque muchos dicen primero tienes que amarte a ti, si no, no podrás amar a otros. Pamplinas. El problema es que me amo demasiado yo y de ese amor no suelto pero ni una onza para nadie. No, yo me amo, me idolatro, me cuido, me pongo mi maquillaje para dormir, pongo el clima, mi pijama que no roce de algodón 100% puro, cremita en mis pies y todo, y me pongo una canción de cuna, tin, tiriri, y ahí estoy, y piensa tranquilo y todo. Me importa un rábano si alguien está agonizando en su dolor, porque solo tengo pensamiento para quién. ¿Por qué está fría la iglesia? Porque la maldad se ha multiplicado. ¿Y el amor de Dios en nosotros? En lugar de decir como Juan el Bautista se alegró porque el amor de Dios no tiene envidia. Porque la iglesia se seca a sí misma. Porque cuando ven que otro hermano está prosperando, desata la envidia del otro. Llegaron los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron: Señor, al que tú bautizaste ahora ya tiene la iglesia más grande que tú. Y el corazón de Juan el Bautista, ¿qué dijo? Pues en eso me gozo. Él es el esposo, él es el novio. Qué hermoso es cuando el amor no está centrado en mí, sino que yo quiero que te vaya bien a ti, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, y tu gozo es mi gozo. Aleluya, ese amor está hirviendo. Porque el amor no busca lo suyo. El amor no tiene envidia. ¿Por qué muchas veces nos enojamos con algún hermano? Está bajando de peso. ¿Ya viste a la hermana? Está bajando de peso. Seguro le cayó azúcar, diabetes. Nos pudre. Es decir, gloria a Dios, voy a orar por él, Ya viste que trae carro nuevo el hermano, sí, quién sabe, pero no da ni un peso en la iglesia.
Deja de estar lanzando veneno. Bendición. Nuestra boca se tiene que abrir, ¿para qué? Ellos maldicen, ¿nosotros qué debemos de hacer? Bendecir. Debemos ocuparnos de los demás. Debemos orar por los demás. ¿Cuántos ven el ejemplo de Timoteo? ¿Qué está diciendo Pablo de él? No tengo a ninguno que tan sinceramente se interese por ustedes. ¡Wow! ¿Y cómo remata? Porque todos, díganle a los que están a su lado, porque todos ustedes buscan lo suyo propio. Parece pero así está escrito en el hebreo, para que no quede duda. Todos ustedes buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Y qué es de Cristo, hermano? Lo que Él nos mandó: amar, a orar los unos por los otros, a decirle a tu hermano: oye, ahí te va una cooperación, sé que estás pasando difícil, ahí está, te comparto. Porque no solo estoy ocupado en mí, pero si tú le das a otro, te vas a que no, hermano, echa tu pan sobre las aguas. Dice el Señor: si tú tienes misericordia con otros, yo tendré misericordia contigo. Si tú perdonas a los otros, yo te perdonaré. Es que es así. Sal de tu cueva. ¿Cuántos están entendiendo? Un poquito. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Y de qué viene hablando el apóstol Pablo en este capítulo de Filipenses 2? Dice: haya en vosotros el mismo sentir. Está hablando del sentimiento que debe de estar en la iglesia. Me brinco al versículo 4. Bueno, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Y qué dice Pablo de Timoteo? Que Timoteo tenía el mismo sentir que él. ¿Cuál era el sentimiento de Pablo? Buscad lo que es de Cristo y no lo de él. Él renunció a todos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y qué más sigue diciendo Pablo? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de nuestros hermanos como ¿qué? Hermanos, si yo considero a mi hermano Leo, a mi hermana Carla que está aquí, mayores que yo, superiores que yo, ¿cómo voy a ser yo para ellos? Siervo. Eso demanda de nosotros el Señor. Pero cada uno busca ¿qué? No, porque el predicador no, tú eres la niña de los ojos de Dios y el que te toca a ti, ay, aleluya, ay, alalala. ¿Cuál? Esa es mentira. Pero eso está diciendo cuando injustamente se levantan contra ti. Créelo que el que se mete contigo se mete con Dios. Pero realmente tú estás con Dios. Tú estás habitando al abrigo del Altísimo. Realmente tú estás amando a Dios. Que Dios cuando dice: el que me toque a ese, el que me toque a esa, realmente se mete conmigo. Pero dice: no, no, tócalo, porque le hace falta que lo quiebres de esa soberbia, de ese egocentrismo. Sí. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos dicen: siento que los demonios se me están moviendo, pastor? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener. ¿Sabe por qué nos molesta cuando no nos saludan? Pues, no sabes quién soy yo. Cuando entres aquí me tienes que decir: buenos días, pastor, besarle la mano. Hombre, no, usted y yo somos siervos. Él, que es nuestro Señor, siendo rey, vino a servir. Lavó los pies de sus discípulos. ¿Cómo le enseñas tú a tus discípulos? Con soberbia. Entonces tú no eres siervo. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¡Wow! ¿Cuántos entienden eso? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Miró lo suyo. Despojándose de su trono de gloria, Él descendió. ¿Qué nos pide a nosotros? Ese es el tamaño, ese es el nivel del cristianismo. Que seas como Cristo, que vivas para servir y dejemos de servirnos a nosotros mismo. Aguanta otro poquito. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Está hablando en la iglesia. ¿Qué debo yo de buscar? Ay, Señor.
Mismo Primera de Corintios, pero ahora en el capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca ¿qué? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Me brinco esta y vamos con esta al final. No dejando de congregarnos, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, cuando usted decide no venir a la iglesia, al culto, usted peca ¿qué? Voluntariamente. ¿Por qué dejas de venir al culto? Porque el amor de Dios en ti ya se endureció. ¿Por qué? Porque te amas demasiado. ¿Por qué? Porque puede ser que se metieron contigo, te disciplinaron. ¿Y cómo se van a atrever a tocarme a mí? ¿Cómo lo ve hasta ahí? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y dejaremos de congregarnos. Cuando alguien ya el amor de Dios en él está del tobillo para abajo y su carne está del tobillo para arriba, espera carnicería. ¿Sí? Carne, hermano, pura carne. Pleitos, envidias, ¿por qué? Lucha de egos, metiéndome en todo lo demás. Y es triste, es terrible. Le leo esto que es mi conclusión. ¿Cuántos dicen, ay, pensé que nunca iba a acabar, pastor? Ya mi estomaguito ya me gruñe, pastor. Ahorita va a comer, hermano. Y hasta burbujas le va a hacer con la Coca-Cola negra. Nunca pensemos que nuestro Padre nos va a insistir en que le busquemos y luego se va a esconder de nosotros. ¿Cuántos entienden eso? O sea, Dios dice búscame, pero nunca pensemos que Él nos va a decir búscame. ¿Cuántos jugaron con sus hijos? ¿Dónde estoy? Y nos escondíamos y ahí andaban los niños, ¿no? No, pero era un juego. Dios no te va a decir búscame y luego Él se va a esconder. Nunca ¿qué? Pensemos esto. Punto número 2. Ni tampoco supongamos que nuestro Padre Celestial nos pedirá que oremos y luego se negará a oír o a darnos lo que no le pedimos. ¿Cuántos entienden eso? Dios dice, búscame. Dios dice, ora a mí. Y si Dios dice, pídeme, hermano, pongamos la analogía con nuestros hijos. Usted tiene y su hijo está en la necesidad o su hija. Y usted dice, ay hijo, ¿por qué no me pides? Y si usted le dice, ¿por qué no me pides? Es porque usted tiene ¿para qué? Para darle. Y si usted tiene, y será que Dios tenga para darnos. Entonces Dios nunca nos va a decir, búscame y luego se va a esconder de nosotros. O te va a decir, pídeme y a ver si me alcanza. Él es el dueño de todo. Él nos dice, ven a mí, búscame, pídeme a mí. De antemano sabemos que nos dará lo que es bueno para nosotros conforme a su plan. Ahora, el avisado del peligro. En Mateo 24, lo vimos en la semana, es el engaño. El otro peligro es el enfriamiento de los creyentes. El número 3, pedir que nuestra fe no falte, que la pasión por Dios siempre vaya en aumento en el nombre de Jesús. Amén. Examinémonos a nosotros mismos. Hermano, ¿cuánto en ti ama a Dios? ¿Y cuánto en ti ahoga ese amor de Dios? Mi problema, hermano, no sé si sea el suyo, es mi exacerbado amor por mí mismo. Y el cristianismo es, muérete tú, renuncia a ti y entrégate al Señor. Y entonces vendrá vida de parte de Él. ¿Por qué la iglesia está así? ¿Por qué los cultos están tan mal? Todos los ministros, su enfoque es ¿qué? Agradar a toda esa grey que su alimento es su cuidado y su adoración.
Y cuanto les exiges qué tienen que hacer, tocaste lo más amado de ellos. Amados, someteos a Dios, humillaos delante de Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de nosotros. Entonces ya sabe por qué la iglesia está como está. Pastor, está faltando mucha gente, y la que falta, les digo yo, porque muchos están sucumbiendo. Porque esa profecía no la dio un hombre. ¿Quién la dio? Jesús. Jesús dijo que para estos tiempos el amor se iba a enfriar. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y dejaremos de buscarlo. ¿Qué es buscarlo? Es tener hambre y sed de Él. Y la iglesia no ora. La iglesia, mire, no da, no ora y no ayuna. Son las tres columnas de la iglesia. Y el que no da, el que no ora y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Me dice, el que no ora, el diablo se lo devora, y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Dejemos ya esa vida idolátrica y entreguémonos a Dios. Pidámosle perdón. Lucas 9:23, así te dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nos ponemos en pie, nos vamos. Si por algunas cosas usted ya no vuelve a venir, sépase en qué condición usted está, a donde vaya. No va a haber una iglesia donde usted llegue en una congregación y diga, wow, aquí en esta iglesia. No, el problema no es geográfico. El problema no es de qué iglesia me voy. El problema es personal. Y yo necesito la fórmula, la ecuación de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y poder decir, porque para mí el vivir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debemos llegar a esas profundidades de vida, dejar de estar tan ocupado en nosotros y poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, gracias por la exhortación, gracias por el entendimiento, gracias, Señor, porque este es el mejor tiempo, el que usamos para buscar tu rostro, conocer tu voluntad. Bendice tu iglesia, Señor, y que la palabra expuesta sea arraigada, sea quitando oscuridad. Y sabemos que el pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Señor, gracias. Yo bendigo esta tu iglesia, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.